Bien, vamos a pasar ahora al estudio bíblico del día de hoy, 24 de diciembre de 2023, el cual podemos titular El Evangelio para la conversión. El Evangelio para la conversión. En 1 Timoteo 5:22 vamos a empezar este estudio. 1 Timoteo, primera epístola del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 5, verso 22, nos dice así la palabra de Dios. A nadie imponga las manos con ligereza. No seas partícipe de pecados ajenos. Consérvate puro. Bien, hemos traído este estudio porque no solamente se da por las situaciones que se están dando en los últimos días en la Iglesia Católica Romana, sino porque además de eso, esto nos sirve como referente para varios temas que siempre se han tocado. Y es que, por ejemplo, el decreto papal que ha salido consiste en bendecir lo que ellos llaman las parejas irregulares. Y en caso concreto, hablamos de las parejas homosexuales, también llamadas igualitarias. ¿Qué nos dice la Biblia sobre eso? La Biblia nos dice que Dios es un Dios misericordioso, pero también nos dice que es fuego consumidor. Es decir, que hay caridad en Dios, pero que también hay justicia en Dios. Entonces, nosotros, sus hijos, no podemos ser diferentes a Dios. Tenemos que imitar a Dios. Damos caridad hasta donde Dios da caridad. Y aplicamos también justicia hasta donde Dios da justicia. Y en este caso, el apóstol Pablo le dice a su discípulo, a este predicador evangelista, Timoteo, dice, a nadie impongas las manos con ligereza. En este caso, muy particular, el imponer las manos en la cultura oriental, en la cultura del Medio Oriente, era normal, no solamente en la iglesia, esto viene de tiempos antiguos, antes de que la iglesia existiera. El imponer la mano era una señal de reconocimiento, una señal en la cual se aprobaba a la persona al cual se le imponía las manos. Y el sentido correcto es que se aprueba. Cuando el apóstol Pablo le dice aquí a Timoteo, él dice, no impongas las manos con ligereza, porque hay hermanos a quien hay que aprobar, sí. Hay cosas que hay que aprobar en la iglesia, sobre todo de parte de los líderes. Pero Pablo no dice que no hagas eso, sino que dice que no lo hagas con ligereza. ¿Qué quiere decir ligereza? Sin apresurarnos, sin cerciorarnos. Porque dice, no seas partícipe de pecados ajenos. Consérvate puro. Es decir, en el imponer las manos, Timoteo podía cometer el error de participar de pecado ajeno. Entonces hay dos formas de pecar según el apóstol Pablo. Una es que yo haga el pecado mismo y otra que no lo haga, pero al imponer las manos, en este caso,
diríamos que en la actualidad ya no se imponen las manos, pero diríamos que al darle compañerismo a alguien o aprobarlo, aunque yo no haga ese pecado, estoy participando de un pecado ajeno. Ahora bien, vamos a leer Ezequiel también, Ezequiel capítulo 18, un verso también muy conocido, pero que es importante que lo leamos y lo analicemos. Ezequiel capítulo 18, verso 20. Dice, el alma que peque, esa morirá. El hijo no será retribuido por los pecados de su padre, ni el padre será retribuido por los pecados de su hijo. La inocencia del inocente será sobre él, y el pecado del pecador será sobre él. De modo que este texto nos dice a nosotros que nadie podrá, diríamos, eximirse de la responsabilidad de su pecado. Es decir, el hecho de que yo imponga las manos a alguien, que en este caso está en pecado de homosexualismo, no exime, no santifica ese pecado, no lo exime. Por más que yo levante las manos, por más que yo le dé compañerismo a esa persona y que lo quiera probar, porque esa situación de pecado es frente a Dios. Y Dios es el que determina la condición de esa persona. Importante saber, porque no debemos engañarnos en esta situación que llaman ahora conducta pastoral. Es decir, que cuando impongo las manos estoy siendo pastor comprensivo, pero se me olvida que el Evangelio me llama a la conversión. Es decir, al imponer las manos y aprobar a una persona que anda en algún pecado, como en este caso el homosexualismo, yo le estoy diciendo a esa persona que no necesita convertirse. Entonces, ¿para qué sirve el Evangelio si el Evangelio no me llama a la conversión? No es necesario evangelizar. Estamos engañando a la persona. El Evangelio de Pablo, de Cristo, llama a la conversión. Vamos a leer un texto que lo dice con claridad. Primero a los Corintios, capítulo 5. Verso 9 al 11. Dice, les he escrito por carta que no se junten con los fornicarios. Pero mira lo que dice Pablo, pero no me refiero a los fornicarios que están en este mundo, ni a los codiciosos, ni a los estafadores, ni a los idólatras, porque de otra manera ciertamente les sería necesario salir del mundo. Atención a esta parte, sino que esto que les escribo es para que no se junten con alguno que, llamándose hermano, sea fornicario, o estafador, o idólatra, o calumniador, o borracho o ladrón, con uno que sea así, ni siquiera coman pan. ¿Por qué el apóstol Pablo dice que a los del mundo no se trata de que tenemos que separarnos de los del mundo, que están en pecado, y hay que llevarle el evangelio para que se conviertan? Pero ¿por qué al que se dice hermano y está en estas conductas no debo juntarme? ¿Por qué? Porque el evangelio no los ha convertido. Pablo es claro, el evangelio que él predica es un evangelio que convierte. De modo que cuando yo apruebo o impongo las manos o bendigo una relación homosexual, yo estoy diciendo que yo estoy predicando otro evangelio, no un evangelio que convierte. El evangelio que Cristo predicó y los apóstoles es un evangelio que convierte. Y aquí vemos claramente eso. Vamos a leer otro texto. Romanos capítulo 1,
verso 32. Dice así la palabra de Dios. ¿Quiénes? Aunque saben del juicio de Dios, que a los que andan en tales cosas, Él los condena a muerte. No solo andan en ellas, sino que también se unen en compañerismo con los que las hacen. Aquí vemos entonces que el apóstol Pablo tiene una denuncia sobre los que practican pecados como los que hemos mencionado. Pero no solamente la denuncia es con los que practican esos pecados, sino con los que, dice el texto, se unen en compañerismo. La tesis entonces de lo que ahora se ha promulgado en la iglesia es que estamos haciendo compañerismo pastoral. No somos así, no creemos en eso. Pero el Pablo dice que cuando hacemos compañerismo estamos cometiendo pecado con la gente que participan en estas clases de conducta pecaminosa. ¿Qué mensaje le estoy dando a esa persona? ¿Le estoy diciendo que debe convertirse? No, más bien, si yo no comparto con él, yo le estoy dando un mensaje de que él necesita, no es que me sienta mejor que él, pero que él necesita convertirse al evangelio. Pero si yo le doy compañerismo, él no siente que necesita convertirse. Yo estoy bendiciendo su conducta pecaminosa. Y la gente ahora habla del tema del homosexualismo, pero yo también puedo decir que así como el homosexualismo ahora se le hace compañerismo pastoral, mañana la pedofilia también se le puede hacer compañerismo pastoral, ¿o no? Al hombre pobrecito es pedófilo, viola a los niños, hay que hacerle compañerismo. ¿A quién más hay que hacerle compañerismo? Al narcotraficante, ¿ah? A los asesinos, fíjese. O sea, no tiene el evangelio que convertirlo, solamente hay que hacerle compañerismo pastoral. Es una mentira del diablo. Es una mentira del diablo. Vamos a ver, seguir viendo lo que nos dice la palabra de Dios en cuanto a este tema que ha dividido la iglesia, por ejemplo, anglicana de África, se separó, se dividió, estamos hablando de hace pocos meses, menos de 6 meses, y esto es muy probable que así como van las cosas también haya otro cisma grande, después del cisma de la Reforma, dentro de la Iglesia Católica Romana. Bien, vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios en cuanto a lo que estamos viendo. Vamos a ver ejemplos. Primera de Samuel 3:13. Primera de Samuel 3:13. Nos dice así. Samuel, en este libro, pues nos habla de el caso de Elí, el sumo sacerdote. El sumo sacerdote, Elí. Dice así, 3:13. Y sus hijos, él tenía varios hijos, siendo el sumo sacerdote, sus hijos andaban haciendo lo que les daba la gana y él no los estorbaba. Vamos a ver qué nos dice. 1 Samuel 3:13. Yo le he mostrado que juzgaré a su casa para siempre, a causa de la iniquidad que él conocía cuando sus hijos abusaban del pueblo, y él no los reprendía. Y él no los reprendía. Dice la palabra que Elí, el sumo sacerdote, conocía la mala conducta de sus hijos.
Pero probablemente él quiso seguir la filosofía que están utilizando algunos líderes hoy, hacer compañerismo. Pero a Dios no se le puede engañar. Y dice que él conocía cuando sus hijos abusaban del pueblo y él no los reprendía. Dice, yo juzgaré a su casa para siempre. Yo juzgaré a su casa para siempre. Entonces aquí vemos claramente, hermanos y amigos que nos escuchan por los distintos medios, que Dios espera. ¿Qué mensaje le estaba dando a Elí? No a los hijos que ya andaban en mala conducta. Aquí el mensaje es a Elí. Elí no andaba en mala conducta. Pero, ¿qué error cometió Elí? De no estorbar a sus hijos. Es decir, ellos eran ayudantes de su padre, que era el sumo sacerdote. Y él debió decirle, lo siento, pero ustedes no me van a seguir ayudando en el ministerio. Pero él no le dijo nada. Sigan en el ministerio. ¿Por qué? Porque eran sus hijos. Hoy se cometen esos mismos errores. Porque es mi amigo, o es mi hermano de sangre, o es alguien a que yo le debo algo, no sé. Hay mil motivos, pero Dios juzgó la casa de Elí. Porque con Dios no se puede jugar. Si queremos ir al cielo de verdad, tenemos que tomar las cosas de Dios en serio. Y aquí vemos que Elí hizo compañerismo a sus hijos, compañerismo pastoral, pobrecito, hay que entenderlo. Pero Dios no le aceptó esa excusa. Vamos a ver Efesios 5, ahora Efesios 5, el libro de Efesios, capítulo 5, verso 11. Efesios 5, verso 11, dice, fíjense lo que dice la palabra de Dios para que no nos engañemos. Dice, no sean partícipes de las obras de las tinieblas, porque son sin fruto, sino más bien, ¿qué dice? Reprenderlas. Nos dice que el apóstol y el Espíritu Santo nos dice que tenemos que hacerle compañerismo a las obras de las tinieblas, al matrimonio igualitario. Lo que la palabra me dice a mí que yo tengo que reprenderlas, reprender esa mala conducta. El evangelio es para que la gente se convierta, no para que siga en pecado, ¿no? Entonces, los que están bendiciendo estas uniones matrimoniales, ¿están reprendiendo como Dios manda? No están haciendo eso. En el mismo libro de Efesios, capítulo 5, verso 5 dice, porque debe ustedes saber esto, dice el apóstol, 5:5, que ningún fornicario, ni impuro, ni avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. La palabra de Dios es clara. Los que andan en estos pecados no van a entrar al cielo. Entonces, si yo realmente amo a estas personas, porque hay un discurso engañoso. Ahora resulta que los que le dan compañerismo y le aprueban su conducta supuestamente es comprensivo y son realmente gente que aman a esta gente. Si yo sé que esta gente van al infierno por su conducta, ¿cómo demuestro amor a ellos? ¿No diciéndole la verdad? ¿No invitándolos a la conversión, como dice la palabra? Sí. Y nadie os engañe. Nadie os engañe, dice la palabra de Dios.
con palabras vanas, porque a causa de estas sobreviene la ira de Dios a los hijos de desobediencia. Por tanto, no sean partícipes con ellos, dice la palabra de Dios. Pero hoy tenemos palabras engañosas que dicen que cuando nosotros bendecimos, somos y damos compañerismo a estas personas, estamos siendo amorosos, estamos dando a conocer a un Dios caritativo. Falso. Esa no es la manera en que Dios demuestra su caridad, porque Dios exige justicia. A la mujer samaritana que le dijo, 5 maridos has tenido y el que tienes ahora no es tu marido. Él no le dijo, bueno, sigue con esa vida, lo importante es que me aceptas. No. A la mujer adúltera, ¿qué le dijo? Vete y no peques más. El Evangelio siempre nos invita a la conversión. Por eso, quienes ahora hablan de una forma engañosa, están mintiendo. Están dando una falsa esperanza a las personas que siguen en pecado. Vamos a leer algunos textos que nos siguen hablando de la conversión. Romanos 6:2. Vamos a leer un par de textos más para concluir. Romanos capítulo 6, verso 2. Dice el apóstol Pablo. Vamos a leer uno. ¿Qué pues diremos? ¿Permaneceremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿Seguiremos pecando, pues? Si yo andaba en adulterio, debo seguir en adulterio. Si yo andaba en fornicación, debo seguir en fornicación. Si yo era ladrón, debo seguir siendo ladrón. Eso es lo que dice Pablo. Si yo era homosexual, debo seguir siendo homosexual. ¿Qué dice el verso 2? De ninguna manera. De ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, muerto, es decir, el que se convierte al Evangelio, muere al pecado. No vive ya en el pecado. ¿Cómo viviremos todavía en él? La palabra de Dios es clara. Lamentablemente hoy se han levantado grupos poderosos económicamente que están engañando, diciendo que Dios te acepta así como eres. Es decir, que tú puedes seguir viviendo tu vida pecaminosa. Vamos a leer otro texto para que veamos cuál es el mensaje de los apóstoles en cuanto a situaciones que ya se daban así. Santiago capítulo 5, verso 20. Todas estas personas, y cuando son hermanos, sobre todo, están extraviadas, dice la palabra de Dios. Entonces, ¿qué yo debo hacer con un extraviado? ¿Cuál es la forma en que yo debo actuar como líder, como predicador, como pastor? Mire lo que dice la palabra. Ahí mismo Pablo dice que de ninguna manera, porque si ya hemos muerto el pecado, ¿cómo vamos a seguir viviendo en él? Ajá, así mismo es. Vamos a leer ahora Santiago 5:19. Mira, vamos al 19 y 20. Mira la forma en que dice la palabra de Dios. Dice, si alguno de ustedes se desvía del camino de la verdad, porque puede ser que uno se desvíe, ¿por qué no? Hermanos míos, y alguno lo hace volver de su extravío. Alguno lo hace volver. Quiere decir que para hacer volver a un hermano de su extravío, uno tiene que enfrentarlo, ¿no? Uno tiene que decir, hermano, está equivocado. Uno tiene que confrontar a ese hermano. Dice, sepa que el que haga volver al pecador de su extraviado camino, salvará su alma de muerte y cubrirá sus muchos pecados. La forma correcta de actuar, dice el apóstol Santiago, es hacer volver al hermano de su mal camino. Pero lo que nos están diciendo ahora es que tenemos que ser compañeros con ellos en su mal camino. No tengo que decirles que están mal en fornicación, adulterio o homosexualismo
o en lo que estén. No tengo que decirles que están mal porque eso los ofende. Santiago no dice esto. Santiago dice que yo haría bien, dice. ¿Por qué yo haría bien? Al final del camino dice, salvará su alma de muerte. Porque eso es lo que está en juego. Y los que no creen eso es porque ya dejaron de creer que ahí existe cielo e infierno. Ellos dicen, después de la muerte no hay nada de eso. Entonces ya no creen en el infierno, ni en el cielo, ni en la resurrección. Por eso es que dice, no, déjalo a ellos que anden así. Pero la palabra dice, salvará su alma de muerte. Entonces cuando yo hago compañerismo a un hermano que anda en pecado, adulterio, fornicación, en blasfemia, en calumnia, yo le estoy diciendo a ese hermano que él está bien ante Dios. Pero el apóstol Pablo dice que no me debo juntar con esos hermanos. Fíjese, a veces los hermanos hablan, o algunos dicen que no me debo juntar nada más con los que andan en adulterio, pero la palabra dice que yo no me debo juntar tampoco también con el que anda en calumnia, con los estafadores, que no me debo juntar con los que andan siempre en práctica de mentira. Entonces, ¿por qué no me debo juntar? La pregunta que hice anteriormente y la vuelvo a repetir. ¿Por qué no me debo juntar con ellos? La respuesta es, porque ellos no se han convertido. El Evangelio no los ha convertido. Y si el Evangelio no los ha convertido, ¿qué hago con ellos? Simplemente somos yugo desigual, dice la palabra de Dios. Porque cuando yo ando pensando en orar, en leer la Biblia, él se anda pensando en ir a un baile, en ir a hacer maldades, a ver a quién roba, etcétera, etcétera. Entonces, yo ando en una cosa espiritual y él anda en otra cosa carnal y mundana. Por eso, yo no me puedo juntar con esos que se llaman hermanos y viven en estas conductas que el apóstol Pablo denuncia. Que Dios le bendiga.